Capítulo 3. Bonaparte, primer cónsul. El primer cuidado de Bonaparte al llegar a la suprema magistratura de un estado que aún sangraba de las heridas recibidas en la guerra civil y extranjera, y que sus propias victorias habían dejado exhausto, fue tratar de convenir una paz duradera. En consecuencia, el 5 de Niboso del año octavo de la República, dejando a un lado todas las formas diplomáticas con que los soberanos envuelven habitualmente sus intenciones, escribió por su propia mano al rey Jorge III para proponerle una alianza entre Francia e Inglaterra. El rey no contestó, pero lo hizo Pitt en su nombre. Esto quiere decir que la alianza no fue aceptada. Bonaparte se volvió entonces hacia Pablo I. Conociendo el carácter caballeresco de este príncipe, pensó que convenía proceder con él noblemente. Así es que, reuniendo en Francia los prisioneros rusos, hechos en Holanda y en Suiza, les hizo dar uniformes nuevos y los mandó a su país, sin pedir compensación ni rescate. No se engañó el primer cónsul al contar con este paso para desarmar al moscovita. Al tener Pablo noticia del proceder de Bonaparte, retiró las tropas que aún conservaba en Alemania y declaró que ya no formaba parte de la coalición. Francia y Prusia estaban en buena inteligencia y el rey Federico Guillermo había cumplido con escrupulosidad las condiciones del Tratado de 1795. Bonaparte le mandó a Duroc para lograr que extendiera el cordón de sus tropas hasta el Bajo Rin, a fin de tener una línea menos considerable que defender. El rey de Prusia consintió en ello, prometiendo influir con Sajonia, Dinamarca y Suecia para que observaran la neutralidad. Quedaban, pues, Inglaterra, Austria y Baviera, pero estas tres potencias distaban mucho de hallarse dispuestas a empezar otra vez las hostilidades. Así es que Bonaparte, sin perderlas de vista, tuvo tiempo para ocuparse del gobierno interior. Uno de sus primeros cuidados fue realizar las promesas que durante 12 años habían hecho a Francia numerosos gobiernos efímeros. Todo lo reorganizó. Ejército, marina, hacienda, instrucción pública y la mayor parte de sus reformas subsiste, habiendo impreso a la administración francesa carácter centralizador que no hay manera de arrancarle. Sin embargo, lo más duradero de su obra es la parte relativa a instituciones civiles. Una reunión de jurisconsultos notables tuvo misión de redactar los proyectos de ley que, modificados un tanto, aunque muy poco, por el cuerpo legislativo, constituyeron la colección llamada Código Napoleón o Código Civil. El primer libro se promulgó el 5 de marzo de 1803 y el último el 30 de marzo de 1804. El Código de Procedimientos Civiles, otra ley de inmensa importancia, vio la luz en 1806. Poco más tarde, en 1807, salió el de Comercio. Al año siguiente, el de Instrucción Criminal. Por fin, al cabo de 2 años, vino el Código Penal a completar tan considerable trabajo. Como leyes secundarias que respondieron a ese pensamiento de reorganización singular, deben citarse el Código Forestal, el de Pesca Fluvial y el de la Prensa. De modo que no quedó nada por reformar, nada que no fuera sometido a la acción de los nuevos principios. La residencia del nuevo gobierno estaba en las Tullerías. Bonaparte habitaba el Palacio de los Reyes y poco a poco reaparecían en esta morada las costumbres de la corte expulsadas de allí por los convencionales.
Por lo demás, conviene decir que el primer privilegio real que Bonaparte se arrogó fue el derecho de indulto. Deffen, un emigrado francés capturado en el Tirol, había sido llevado a Grenoble y condenado a muerte. Bonaparte sabe esta noticia y hace escribir por su secretario la siguiente lacónica orden que firma y manda al general Ferino. El primer cónsul ordena que se suspenda la ejecución de la sentencia contra Deffen. El emigrado se salvó. Después empezó a manifestarse la pasión que en su ánimo ocupa el segundo lugar después de la guerrera, a saber, la de los monumentos. Primero se contentó con mandar demoler las casuchas que llenaban el patio de las Tullerías, pero después, observando por una de las ventanas que las crecidas del Sena impedían cada poco tiempo las comunicaciones con el barrio de Saint-Germain, escribe estas palabras: el muelle de la escuela de natación se ha de acabar en el próximo periodo de trabajos. Y las manda al ministro del Interior, que se apresura a obedecer. El gran número de personas que diariamente pasaban el Sena en barcas entre el Louvre y las Cuatro Naciones indica la necesidad de un puente en ese punto. El primer cónsul manda a buscar 2 ingenieros jefes y el puente de las Artes se extiende de una orilla a otra como una construcción mágica. La plaza Vendôme no tiene la estatua de Luis XIV. Una columna fundida con los cañones conquistados a los austríacos en una campaña de 3 meses va a reemplazarla. El mercado del trigo incendiado es reconstruido de hierro. Leguas enteras de muelle contendrán de extremo a extremo de la capital las aguas del río en su cauce. Se edificará un palacio para la bolsa, volverá a su primitivo destino la iglesia de los inválidos, brillante como el día en que resplandeció por primera vez ante los destellos del sol de Luis XIV. 4 cementerios que recordarán las necrópolis del Cairo surgen en los 4 puntos cardinales de París. Por fin, si Dios le da tiempo y poder para ello, se abrirá una calle desde Saint-Germain, l'Auxerrois, hasta la barrera del Trono. Tendrá 100 pies de ancho. Se la plantará de árboles como los boulevards y en sus aceras habrá arcadas como las de la calle de Rivoli. Pero en esto tiene que esperar todavía, pues su propósito es llamarla Calle Imperial. Durante este tiempo, el primer año del siglo XIX, preparaba sus maravillas guerreras. La ley de reclutamiento se cumplía con entusiasmo. Organizábase nuevo material militar y las levas de hombres se iban dirigiendo a medida que se efectuaban a toda la frontera desde Génova hasta el Rin inferior. En el campamento de Dijon se reunía un ejército de reserva compuesto en gran parte por el de Holanda, que acababa de someter la Vendée. Por su parte, los enemigos de Francia contestaban a estos preparativos con otros parecidos. Austria se daba prisa en hacer sus levas. Inglaterra tomaba a sueldo un cuerpo de 10.000 bávaros y uno de sus agentes más diestros reclutaba gente para ella en Suabia, Franconia y Odenval. Por fin, 6.000 württembergueses, los regimientos suizos y el cuerpo noble de emigrados a las órdenes del príncipe de Condé pasaban del servicio de Pablo I al de Jorge III. Estas tropas iban a operar en el Rin y Austria mandaba a Italia sus mejores soldados, pues allí es donde los aliados tenían intenciones de inaugurar la campaña. El 17 de marzo de 1800, en medio de un trabajo sobre la institución de las escuelas diplomáticas fundadas por Talleyrand,
Bonaparte se volvió de pronto hacia su secretario y con alegría manifiesta le preguntó: ¿Dónde cree que venceré a Melas? No sé, contestó el secretario con extrañeza. Abre el mapa grande de Italia que hay en mi cuarto y se lo diré. El secretario se apresuró a obedecer. Bonaparte tomó un puñado de alfileres de cabeza de lacre rojo y negro, se tendió sobre el inmenso mapa, pica sus alfileres de cabeza negra en todos los puntos donde el enemigo le espera y los de la cabeza encarnada en la línea a donde espera conducir sus tropas. Y después, volviéndose hacia su secretario que contemplaba esta operación sin decir una palabra. ¿Y bien? Exclamó. Pues bien, respondió el otro, lo ignoro como antes. Es usted un tonto. Mire, Melas se encuentra en la Alejandría, donde tiene su cuartel general, y allí estará mientras Génova no se rinda. En Alejandría tiene sus depósitos, sus hospitales, sus artillerías, sus reservas. Yo paso los Alpes por aquí, señalando al San Bernardo. Caigo sobre su retaguardia antes de que sepa que estoy en Italia, corto sus comunicaciones con Austria, le alcanzo en las llanuras del Escribia, colocó un alfiler encarnado en San Giuliano, y le venzo aquí. Era el plan de la batalla de Marengo. 4 meses después estaba ejecutando punto por punto. Bonaparte había cruzado los Alpes. El cuartel general se hallaba en San Giuliano. Melas tenía cortadas sus comunicaciones y solo faltaba vencerle. El primer cónsul acababa de escribir su nombre junto a los de Aníbal y de Carlomagno. No se equivocó Bonaparte. Cayó efectivamente desde la cima de los Alpes como una luz. El 2 de junio estaba delante de Milán, donde entró sin resistencia, bloqueando enseguida el castillo. El mismo día fueron enviados a Plasencia Murat y a Montebello Lan. Ambos iban a combatir, sin imaginárselo todavía, aquel por una corona y este por un ducado. Al día siguiente de entrar Bonaparte en Milán, se le presentó un espía que le había servido en sus primeras campañas de Italia. El general lo reconoce desde el primer momento. Está al servicio de los austríacos y Melas lo envía a vigilar el ejército francés. Pero su deseo es acabar con el peligroso oficio que ejerce y pide 1000 luises por vender a Melas. Además necesita algunos informes exactos para llevarlos a su general. Sea, contestó Bonaparte, me importa poco que sepa mis fuerzas y mi posición con tal de conocer yo las de mi enemigo. Dime algo que valga la pena y te doy los 1000 luises. Entonces el espía le dijo el número de cuerpos, su fuerza, el sitio donde estaban, los nombres de los generales, su valor y carácter, y el primer cónsul va siguiendo sus explicaciones con el plano a la vista y lo cubre de alfileres. Por lo demás, Alejandría no está abastecida. Melas no piensa que le pondrán sitio, tiene muchos enfermos y carece de medicamentos. En cambio, Berthier entrega al espía una nota casi exacta acerca de la situación del ejército francés. El primer cónsul ve claro en la posición de Melas, como si el genio de las batallas le hubiera hecho cernerse sobre las llanuras del Escribia.